Bueno, a ver, muchachos, lo que os decía antes de que hablemos del plano y todo esto. El asunto del canal de YouTube es una cosa que yo siempre recomiendo para que tengáis vuestra primera ventana de exhibición. Es decir, cuando yo empecé a hacer mis cortometrajes, las exhibiciones a las que tenía acceso eran, pues yo qué sé, me iba a un bar, le decía al señor del bar que me dejara poner un corto ahí en su pantallón, donde ponen siempre el fútbol. A cambio de eso yo lo llevaba a la gente, esa gente consumía y ya te con eso a lo mejor conseguía que viera la película, pues yo no sé, 20, 30 personas. ¿Vale? Y ese era mi canal de exhibición en ese momento, a lo que yo tenía acceso. Y luego ya si tenía la inmensísima suerte de que me seleccionaran a algún largometraje, algún festival. Pero eso era muy difícil al principio, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, ahora la cosa cambia totalmente teniendo el asunto de YouTube. No tengo que explicar qué es YouTube, pero es la forma más fácil de encontrar a gente que vea nuestras películas y de gente que nos siga en nuestra carrera y de que esté interesada en ver nuestra siguiente película. Por eso es una cosa que yo siempre recomiendo en las lecciones de actupelícula.com. Que no solamente se trata de hacerse cineasta, sino se trata de ir creando cada vez más, de una forma creciente, una comunidad que nos siga, que se interese por las cosas que hacemos y donde podamos poner no solamente nuestras películas, sino el contenido que estamos generando mientras hacemos la película. En fin, eso ya depende de cada uno de vosotros. Depende de las ganas que tengáis de exponeros y de mostraros y tal. Pero si tenéis más ganas que menos, mejor, porque así es la única forma de que la gente pueda seguir y pueda ver las cosas que hacéis, ¿no? Vale, o sea que muy bien, David, por esa parte. Aquí hay un par de cosas que son interesantes de destacar de David, ¿no? Que se ha buscado la vida. David se ha buscado la vida para saber cómo puede aprovechar las luces, cómo puede iluminar eso sin ser un director de fotografía. Él sabe que tiene unos recursos muy limitados, que son dos luces, y ha buscado, para hacer el efecto del tiro en la boca, ha buscado cómo se hace un efecto en YouTube, que está lleno, plagado de tutoriales, que no tengo que deciros, de nuevo, no tengo que deciros lo que es YouTube. Y luego, por otro lado, le pregunta a ChatGPT cómo puede iluminar eso. ChatGPT seguramente no te va a decir la mejor cosa para iluminar, como te Mm. lo podría decir un director de fotografía, pero te va a dejar un poco más cerca de algo que si no le preguntas nada y que si te pones a experimentar tú desde cero ahí, ¿no? Entonces me parece que aplaudo en serio, te lo digo en serio. O sea, es que el cine independiente va de eso también, va de buscarse la vida, va de decir, no sé cómo se hace esto, cómo me la apaño para poder hacerlo. Eso se utiliza mucho en publicidad. Últimamente se está utilizando también mucho en cine, dejar mucho aire por encima de la cabeza. Y es cuando tenemos un personaje que tiene un mundo interior muy, muy rico, muy alborotado, que tiene muchas cosas en la cabeza, que todo lo que tiene en la cabeza le ocupa mucho de su vida y la tormenta y no sé qué. Entonces, todo lo que está pensando, todo lo que está imaginando, de alguna forma el espectador lo pone en ese hueco que tú dejas arriba, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto, la composición nunca es gratuita. Siempre tenemos que intentar eh, que si elegimos un plano, que sepamos por qué estamos dejando más aire a un lado, a otro, arriba o por abajo. Eh, que si hay un movimiento de cámara, que sepamos por qué lo estamos haciendo. Y luego el público ya va a interpretar lo que tenga que interpretar. Pero el caso es que eso tendrá una lógica interna que no tendría si tú haces las cosas sin criterio. Pero en este caso lo has hecho con criterio. ¿Vale? Y eso es una cosa que te acerca mucho más a ser un director, porque al final el director es quien tiene la visión de todo, de la película, de que sabe cómo quiere contarla y elige un código, un lenguaje que va a aplicar a toda su historia y en cada momento de la historia, dependiendo de cómo esté el personaje, para narrar. Un encuadre de una forma narra algo y un encuadre de otra forma narra otra cosa, totalmente distinta. Y luego, evidentemente, hay interpretaciones por parte del público que pueden ser inesperadas para nosotros, porque el público es soberano con sus emociones, el público es, digamos, tiene una trayectoria emocional, vital, que no es la nuestra. Y muchas veces no van a entender, digamos, de una forma directa y clara, no van a entender exactamente lo que nosotros queremos decir con ese encuadre. Pero, pero quizá el 80% de la gente sí, y eso ya es muchísimo. ¿Vale? Y muchas veces esas interpretaciones que hace el público no son racionales. Es decir, el público no va a decir, claro, ha dejado mucho aire por arriba, eh, eso es que tiene un mundo interior muy rico. No, simplemente está sintiendo, está percibiendo que se trata de un personaje que tiene algo en la cabeza que lo ocupa demasiado. Y en este caso es,
la historia con su novia, que lo ha dejado y que no quiere volver con él y todo eso. ¿Ok? Así que me parece un ejercicio buenísimo, David. Mm. Muchísimas gracias, de verdad. Y viniendo de ti, me llena mucho orgullo por No, no, eso. y no solamente eso, sino que tú también estás alejando al público para una cosa muy grave que va a venir Exacto. después, que ya como tal ya es suficientemente significativa. Es decir, cuando tú alejas el plano del personaje, está haciendo que lo que vaya a hacer ese personaje tenga cada vez menos Mm. impacto en el público, porque está cada vez más lejos. En este caso, él se pega un tiro en la boca, o sea, se suicida. Hacerlo de demasiado cerca haría que eso fuera mucho más, digamos, quizá demasiado, Escena. depende, pero es que no demasiado ni demasiado poco, depende del tipo de película que estés haciendo. Sería como más al estilo Si tú Tarantino, quieres ¿no? que alguien se suicide y estás Ujú. haciendo una película donde no hay una carga de imágenes agresivas muy potente, alejarse es una buena decisión. Si Mm. tú lo que quieres es hacer una película sangrienta, de vísceras, donde la sangre y la muerte lo impregne todo, la visceralidad, entonces quizá quedarte cerca puede estar Ujú. bien también. ¿Vale? Es decir, nada es mejor ni peor, depende del código que tú hayas elegido para contar tu historia. ¿Ok? Y en este caso tú has pensado has pensado, no sé si es de una forma intuitiva o de una forma racional, pero lo que se ve es que tú has querido alejar al público. Acordaros siempre de esto. La cámara no es una cámara, la cámara no es un La artefacto. cámara es el público. La cámara es el público. Y tú te estás llevando al público para atrás si haces un traveling out. Sí. Y con eso estás quitándole agresividad al plano, que ya de por sí es agresivo porque él se suicida. Ujú. ¿Ok? Cuando haya grabado un Sí. sonido, un trozo de diálogo, una frase, un sonido del personaje que rompe en la gráfica del sonido, que se va al rojo y luego se oye roto en sonido. Eso es porque se ha grabado con la grabadora con una entrada de decibelios fija. No tiene un automático que se autorregula. ¿Vale? Entonces Exacto. seguramente por algunos ruidos te van a picar. Entonces, eso hay una cosa que hay que intentar chequear durante el rodaje. ¿Por qué? Porque si en el rodaje vemos que está roto el grito que da el actor o lo que dice, si dice una palabra, ¿por qué? Y rompe, entonces ahí mismo en el set lo que hace es grabar un wild track, ¿vale? Un wild Sí, track es una grabación de esa misma palabra que se ha roto, pero lo grabamos esta vez con unos decibelios mucho más, en vez de con -6, que lo has puesto a -6, pues a -12, -15, -20 incluso. ¿Ok? Y eso te va a permitir ponerlo luego sobre la boca en edición, siempre y cuando sea eso, sea una palabra, sea una frase entera, va a ser difícil que coincida todo, pero si es un porqué, pues seguramente sí lo va a poder hacer bien. Pero los wild tracks son muy importantes para irte a la mesa de edición con tu imagen y con tu sonido, todo bien, bien compuesto y bien todo en sus niveles. ¿Ok? Un montón. Dirección de actores. Y eso también te lo quería pedir a ti, Dani. ¿Qué es la dirección de actores? Bueno, la a dirección de ver, actores es el trabajo que tú haces con los actores para que interpreten de la forma que tú quieres. Es decir, normalmente la dirección de actores la hace siempre el director o directora de la película, eso está Mm. clarísimo. Pero hay directores que tienen un perfil más técnico y a lo mejor necesitan una ayuda a la hora de dirigir una escena o toda la película en el trabajo con los actores. Entonces, echan mano de alguien que se encargue de dirigir a los actores, que conozca bien la historia, que conozca los personajes, que haya Ah, ensayado con los actores, y suele ser lo que se llama un coach. Esto se utiliza mucho en televisión. En televisión, que hay series que son muchos capítulos, que al director prácticamente es que no es que no tenga relación con los actores, pero es que al realizador de un capítulo de televisión diaria, por ejemplo, le da tiempo a llegar al set, a decir cómo van las cámaras, a ver un poco la coreografía que hay en el set con los actores, pero lo que es la mm. preparación del personaje, lo que es el ensayo profundo de personaje dentro de esa escena y todo eso, muchas veces el director de ese tipo de series no le da tiempo siquiera y a trabajar con los actores. Entonces, pues para eso hay un coach que te ayuda en esa parte. Pero luego también hay directores. De hecho, cuando se codirige, a veces se codirige porque hay un director que tiene un perfil más técnico, que se encarga más de cómo se va, de dónde está la cámara, de si hay un movimiento de cámara,
del tema del arte que se ve a través de la pantalla o que se ve en la propia escenografía. Y luego hay otro director que tiene un perfil un poco más artístico en relación con los actores, no técnicos. Y entonces ese director pues se ocupa un poco más de la dirección de actores. Un poco más, no, casi todo. Casi todo. Mm. Le digo a los actores que se inspiren también en esa parte, a lo mejor de otros personajes también. A ver, el tema de la comunicación con los actores es una cosa que hay que hacer lo posible por entrenarla. Es decir, uno como director tiene que que lanzar mensajes claros para que los actores te entiendan bien y que sepan exactamente lo que quieres. Pero es verdad que hay mucha gente pues que tiene una capacidad comunicativa mejor que otra gente, ¿no? Y entonces, como director, si tienes un problema de comunicación, un problema, o que digamos la No, no. comunicación es un poco un punto débil que tienes, tienes que acostumbrarte a ser capaz de lanzar tus mensajes de una forma telegráfica, con pocas frases, con pocas palabras, pero certeras. Entonces es importante que entiendas cómo quiere al personaje, cómo se tiene que mover en la escena, cómo tiene qué emociones tiene que mostrar y que seas capaz de escribirlo de una forma telegráfica. Si es que el discurso, si no eres capaz de elaborar un discurso muy amplio, muy profundo sobre el personaje. Y luego tener en cuenta también una cosa, y es que sobre todo cuando estamos trabajando con actores con experiencia, muchos actores no necesitan muchas indicaciones. Lo que sí necesitan es saber qué quieres conseguir. No tienes que decirles cómo tienen que llegar a eso, porque los actores con experiencia suelen tener una técnica que saben cómo llegar a lo que tú quieres. ¿Ok? De hecho, muchas veces yo tengo la sensación como de que interfiero en su camino hacia conseguir lo que ellos, el personaje que ellos quieren. Pero sí tengo que ser capaz de darles una visión, de decirles quiero esto exactamente y poder definirlo con precisión. Y entonces ya confiar en su experiencia y en su técnica en su expertise para que ellos sean capaces de llegar a eso. No ocurre lo mismo con actores jóvenes, actores que apenas acaban de salir de la escuela o que ni siquiera han ido a la escuela porque son no actores. Entonces a esa gente quizá sí hay que ayudarle a llegar a eso haciendo distintas dinámicas. Pueden ser improvisaciones, pueden ser juegos, pueden ser ensayar cosas, pueden ser imitaciones, ¿vale? Esas son técnicas que se utilizan y dependiendo a qué tipo de actores con qué tipo de actores estás trabajando, ¿vale? Pues bien por la juventud o bien por la falta o, o por o porque tiene mucha experiencia. Estaría bien, Dani, a lo mejor algún día hacer Un taller de dirección de actores. un taller, porque es difícil, parece que no. No, hombre, claro que Y, sí, pero a ver, mira, y- una de las cosas que a mí últimamente más hago, porque yo antes solía llegar y empezaba a ensayar con los actores con el método que yo creía que era el mejor, mm, ¿vale? Que era pues empezar a movernos, a generar la emoción de la escena o la emoción del personaje, la emoción, digamos, mm, que más define al personaje. Entonces yo mm, jugaba a través de juegos, de improvisaciones y de ponerlos en situaciones determinadas para que ellos generaran la emoción y a partir de ahí ya metíamos textos. Y yo antes mm, trabajaba así con los actores. Me daba igual si era más joven, si era mayor, si tenía más o menos experiencia, me daba igual. Pero luego me di cuenta de que hay muchos actores que, lo que he dicho antes, que saben llegar a lo que tú quieres y que a lo mejor necesitan otro camino. Entonces yo lo que hago ahora, últimamente, y creo que seguiré haciéndolo porque creo que me da mejor resultado que lo de antes, es preguntarle a los actores cómo quieren trabajar. Hay actores que no quieren moverse hasta que no tengan el texto totalmente interiorizado. Hay mm. otros actores que les gusta ir leyendo el personaje y moviéndose porque el movimiento les ayuda a generar la emoción, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo si son gente que ya tiene experiencia, preguntarles cómo os gusta trabajar, qué necesitáis. Es decir, tenéis que ser facilitadores del trabajo de los actores para que ellos lleguen al personaje. No llevarlos por el camino que vosotros creéis que es el mejor, porque no siempre eso es el mejor para cada uno de los actores. Hay una cosa que se llama el backstory de los personajes. Es decir, cuál es el pasado de los personajes antes de que empiece la historia que estás contando con tu película. Entonces, Ujú. yo es una cosa que utilizo para crear personajes desde el guión, o sea, en el Sí, sí, guión. sí, Entonces sí. me invento un pasado de los personajes. Y ese mismo backstory a veces se lo doy a los personajes, a los actores, para que entiendan
el origen, de dónde vienen, Sí, sí, qué, sí. qué cosas han sufrido, qué cosas han gozado, en fin, cuál es su personalidad. No basta con que tú le digas, eh, tú eres así, así, asado. Si tú les enfrentas a una serie de vivencias personales previas a esa historia, le estás dando una serie de recursos, de información que van a utilizar para construir ese personaje desde los cimientos. Eso es muy interesante. Y los gestos, siempre al pasar por el mismo sitio, repetía el mismo, lo tenía como... Bueno, pero eso, a ver, eso es técnica. Un actor con técnica te hace 14 veces la misma toma de la misma manera. Sí, Y sí, eso es sí, una sí. cosa buenísima, porque es decir, Era un actor con que... técnica lo que hace es que consigue repetir siempre los mismos movimientos en cada Sí, toma. sí. Eso es buenísimo de cara a la dirección, pero sobre todo de cara al montaje, Y de cara a esto que decía, para que que no de cara al haya saltos montaje de récord, para que no era haya problemas de ese increíble. tipo a la hora Sí. de montar la película. Entonces, Sí, sí. son actores que suelen ser muy seguros. No todos son así. No todos son Ya, así. Hay ya. gente que te da una cosa buenísima en una toma, y luego se hace una segunda toma y te da una toma, otra cosa totalmente buenísima, distinta a la anterior, y Sí. la primera cosa Pero el gesto no es el se mismo. para Y un poco entonces para montarlo, claro, y eso es una cosa que yo lo valoro mucho. Tú como director, obviamente, tú eres muy profesional y tienes mucha experiencia, pero claro, imagínate yo, Nobel, y digo yo, voy a dirigir a Fernando Calle. ¿Cómo se maneja, cómo se gestiona eso? A ver, para empezar, cuando estáis trabajando con alguien que es muy conocido, cuando tú todavía no has terminado de empezar tu carrera siquiera y trabajas con alguien que es muy conocido, tú tienes que intentar olvidarte de eso. Tienes que intentar entender que tú eres el director de esa película y que esa persona tendrá que hacer lo que tú necesitas para la película. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, hay que perder el respeto, entre comillas, a esos actores que tienen una carrera entera hecha y que llevan 20 años trabajando en esto, cuando tú a lo mejor estás empezando y te crees que tienes que hablar de una forma con más respeto. O sea, con respeto hay que hablar siempre, Sí, evidentemente, eso pero sí. que no tienes que hablarle con más respeto de lo que le habla a otra persona. Y tienes que intentar que la comunicación sea tranquila, fluida, como lo harías con un amigo tuyo que hace una película contigo y es de tu misma edad y tiene la misma experiencia que tú. ¿Vale? Es decir, los actores que tienen mucha experiencia no es una cuestión de que tengan más o menos experiencia, sino de que sean más o menos humildes y que sean unas personas normales. Si son personas normales, están simplemente esperando una información útil para construir el personaje. El caso de Fernando Cayo, que ha sido un lujazo trabajar con él, como os podéis imaginar, es que aparte de ser un gran actor, es que es un sabio de la interpretación. De hecho, él forma actores también. Entonces, claro, él tiene una serie de recursos que quizás no tienen otros actores para crear sus personajes. Él siempre intenta llevarse el personaje a sus características como actor, eh, e intenta poner creatividad a la hora de aportar algo al personaje que quizás no haya en el guión y que pueda mejorar lo que hay en el guión. Y entonces él te propone, y tú, si te gusta lo que te propone, lo aceptas, y si no, le pides otra cosa. Pero, por ejemplo, él es uno de los actores que necesitan el texto antes. Necesitan tener el texto bien interiorizado para empezar a, a moverse, para ver las posturas, los gestos. Es decir, él trabaja mucho a partir del texto. ¿Vale? Toda la información que saca del personaje, aparte de lo que tú le digas, evidentemente, de cómo es, pero trabaja mucho desde el texto. Y él necesita sentirse seguro con eso. Ya. Necesita poder leer las frases y que todas las frases tengan sentido, que no esté diciendo frases que son absurdas, artificiales, que no tengan significación. Entonces, cuando ya una vez tiene eso, y además él me lo pidió a mí, así, yo necesito trabajar a partir del texto y que tenerlo claro. Y yo le dije, adelante. Sí, sí, yo lo que quiero es que tú trabajes como tú veas, ¿vale? Eh, pues así fue, muy, muy sencillo. No... Pero ten en cuenta que precisamente eh, una de las cosas por las que él es un gran profesional es porque siempre intenta crear, aportar algo que quizá no aparezca en el guión y que él considere que puede ser más interesante en el personaje, no para lucirse él, sino para hacer mejor la Ah, historia, para hacer mejor la ujú. historia. Y en ese sentido, claro, trabajar con gente de esa talla, solo so- yo hay muchas veces que me callaba y escuchaba lo que decía. Y ya está, digo, ¿qué le voy a decir? Si es que lo que yo le diga puede interferirle. Él sabe el Ujú. camino que tiene que recorrer, porque tiene mucha experiencia.
como actor y ha trabajado con muchos directores y ha encontrado ya su camino, su método. Entonces eso a mí Y, también me descarga bastante porque él sabe cómo tiene que llegar al personaje. No me necesita a mí. A ver, por supuesto, necesita indicaciones claras de ciertas cosas concretas, pero hay muchas cosas que son que parten del trabajo de investigación que ha hecho él sobre el personaje. Y eso es oro, eso es una maravilla, eso es una cosa que tienes que aprovechar sí o sí. A ver, evidentemente somos humanos y podemos equivocarnos, pero tú como director tampoco tienes que dar la sensación de inseguridad, de que no sabes lo que quieres. Eso es lo que no puedes, lo que no puedes consentir. Lo vale, puedes explicar de una forma más elaborada, lo puedes explicar de una forma más esquemática, pero tú tienes que tener claro cuál es tu concepto, vale, tanto de cómo es ese personaje como de la película en su conjunto. Entonces, lo que tienes que hacer es que, bueno, pues si no soy capaz de expresarlo en muchas palabras, tengo que ser capaz de decir 4 frases clave o 4 palabras clave para intentar transmitir a este actor o a esta actriz cómo quiero que sea su personaje y cómo incluso cómo veo la película. Mira, vale. hay una cosa muy curiosa que me pasa con Gonzalo Díaz Hierro, que es el músico de todas mis películas. Gonzalo Díaz Hierro, que vive en Gran Canaria, de hecho. Él es músico, es de Madrid, pero estudió música para cine en Austria, 5 años, en Viena. Y luego ya se vino a España y ahora trabaja en Canarias y tal. Bueno, la cosa es que él y yo ya hemos llegado a un nivel de entendimiento entre los dos que muchas veces cuando yo le doy, él no se lee el guión, ni yo le hablo de la historia, ni nada de eso. Yo lo que hago es que le mando la película montada y entonces él me dice, dame 4 tags, 4 etiquetas, Y entonces yo le digo, invierno, acero, violencia, eh, yo qué sé, y amistad. Imagínate Ujú. que le digo eso. Y con eso y con las imágenes que yo le he dado con la película ya montada, él se hace una composición, ¿ok? Mira, Y entonces él me propone cosas y casi siempre acierta. Casi siempre acierta. Hay veces que tengo que reconducirlo y cambiarle los tags o lo que sea. Pero, pero a veces con esas palabras es suficiente. No es lo mismo que con el trabajo con los actores, que por supuesto es una relación distinta y requiere de una intervención un poco mayor por tu parte. Pero si tú tienes que hacer el ejercicio de como director, de intentar ser capaz de, si no elaborar un discurso muy gran, muy profundo, muy denso, sí de tener 4 ideas claras, telegrafiadas y que se entiendan bien, para que los oye, actores se hagan su composición de lugar de lo que es la película y de lo que es su personaje. Y lo que es la evolución de su personaje. De cómo empieza, de cómo acaba, cuál es su arco. ¿Ok? Pero lo que no te puedes permitir es el lujo, primero, de no tener una visión clara de tu película, de no tener un mm, concepto claro, y segundo, de no estar seguro de las cosas. vale, Puedes estar equivocado, pueden pensar que estás equivocado, pero tienen que ver que tú lo tienes claro, que estás determinado hacia una cosa. ¿Ok? Cuidado, no quiere decir que tú como director no puedas decir, oye, mira, vamos a probar aquí una mezcla de género. A mí me ha pasado con la última película, con Un trámite más, que me apetece en este momento de mi carrera, me apetece probar cosas nuevas. Cuando he hecho comedia, cuando he hecho drama, cuando he hecho thriller. Y en este caso quería hacer una especie de mezcla entre el drama, con una atmósfera rara, mezclado con elementos de caricatura, pero al mismo tiempo una música dramática que potencia lo dramático de la situación, pero al mismo tiempo con elementos de caricatura que crean comedia. Entonces esa mezcla de género y mm, para crear un tono distinto, una atmósfera distinta, yo tenía muchas dudas de si iba a surgir o no. Y así mismo yo se lo comunicaba al director de fotografía y se lo comuniqué no sé si incluso a los actores, pero se lo mostraba, se lo decía no porque no estuviera seguro, sino porque quería experimentar, quería hacer una ujú, cosa que yo no había hecho nunca y que ellos vieran en ese ejercicio una de tradición, experimentación, que vieran un pequeño salto al vacío, vale, un pequeño riesgo, que ellos lo percibieran también como que formaban parte de un pequeño experimento fresco, nuevo, una pequeña revolución intelectual o artística, como a mí me gusta decir también, ¿no? Eh, pero eso no significa no estar seguro. ¿Mm? Estás no, no, seguro de que quieres experimentar,
Lo que no estás seguro es de cuál va a ser la respuesta del público. Pero yo sí sabía lo que quería conseguir con la película. Pero tú ya eres actor, quiero decir, y no sé si es bueno o malo, porque como actor tienes una formación que no es la de director, pero no sé si choca a veces esa... No, a ver, malo no es. Malo no No, es. es decir Ser que... actor y ser director al mismo tiempo no es ni mejor Pero... ni peor. O sea, ser actor y director no es mejor ni peor que ser director solo. No, Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente tu experiencia como actor te va a ayudar a comunicarte con los actores, a entender los personajes, al proceso de ensayo, te va a ayudar a hacerlo de una forma determinada, que sería distinta como lo haría un director que nunca ha pisado un escenario como actor, como me pasa a mí, por ejemplo. A mí no me interesa ya. la interpretación para hacerla Mm. yo, la interpretación me flipa, me fascina, o sea, pero cuando la veo en otros. No quiero hacerla yo, no me interesa. Entonces quizás yo tengo una forma distinta de enfocar una escena, de trabajar una escena con los actores a cómo lo haría un director que también es actor, ¿vale? Aparte dejo el asunto de que el actor también sea el director de la película. Entonces ya ahí es que se mezclan varias cosas, ¿no? Te recomiendo que el zoom primero de la peli, que yo creo que lo has hecho con la cámara, con el zoom de la cámara, Lo van a quitar, ¿no? que lo hagas digital. Porque aquí ese zoom, tal y como tú lo tienes ahí, se ha quedado feísimo y se nota que hay una cámara ahí. Porque, ¿qué pasa? Que el zoom de la cámara es lo que es. Es decir, si tú le das al botón de zoom, va para atrás con una velocidad o va para adelante con una velocidad. Y entonces a lo mejor a ti te interesa un plano un poco más lento. Y si estás rodando en 4K y la película se te va a quedar al final en 2K, mete un zoom digital, porque ahí tú vas a poder elegir la velocidad a la que metes el zoom o hace el zoom out. Sí. El zoom ese inicial, ese zoom, yo te recomiendo que utilices el zoom digital para ese tipo de cosas. No porque esté de moda, que ahora lo utiliza mucha gente, sino porque realmente es que tú lo controles. ¿Ok? Más natural, ¿no? Natural no significa que sea más natural. No deja de ser también una cosa artificial ahí, y tal, puesto como en Bueno, pero postproducción. más fluido. Porque yo qué Sí, sé. ¿no? Pero es que tú lo controlas mucho más, el zoom digital. Vale. Lo controlas mucho más.